qué gusto tenerlos acá en Rumbo al Podio. En este espacio celebramos el movimiento, la inclusión y a quienes viven el deporte con pasión. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros. Nos acompaña Daniel Fajardo Somarribas, paravelocista costarricense originario de San Ramón de Alajuela, especialista en 100 a 400 metros en silla de ruedas, clase 354. Daniel nació con espina bífida, una malformación en la médula espinal, la cual lo llevó a desplazarse en silla de ruedas. A pesar de ello, su sueño se comenzó a construir desde muy niño, hasta el día de hoy que compite en el más alto nivel y ha ganado oro en competencias como el Grand Prix de Cali 2025, Codicader Panamá 2024, así como los Panamericanos Juveniles de Bogotá 2023 y recientemente los de Chile 2025. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con algo que nos llama la atención desde que vimos su nombre. Daniel, ¿de dónde viene el apellido Somarribas? Bueno, según lo que yo sé de la historia, casi que todos los Somarribas que hay en Costa Rica son familia. Nuestro apellido viene de Liberia, o bueno, la parte de mi abuela viene de Liberia y ellos se mudaron a San Ramón, hicieron muchas familias en San Ramón y poco a poco se fue expandiendo a distintas partes de Costa Rica, incluso del mundo. Así que si vemos un Somarribas, tenemos que preguntarle si es de Liberia o de San Ramón. Es correcto. Y bueno, ya ahora sí, para comenzar desde el principio, ¿verdad? Literalmente, por más redundante que suene. Daniel, ¿cómo surge esa pasión por el deporte, ¿verdad? ¿Cuál es su primer acercamiento con el deporte y después con el paratletismo? Bueno, inicia desde muy pequeño, ¿verdad? Es una historia un poco larga, pero lo voy a intentar acortar. Por cuestión de pura casualidad, por cuestión de Dios, llegó un número de teléfono. Este número de teléfono era de un paratleta de aquel entonces. Y yo les estoy hablando de aquel entonces en el 2011, cuando yo tenía tan solo 4 años. Este paratleta era... ¿cómo es que se llamaba? Bueno, practicaba básquetbol en silla de ruedas. Don Manuel, ya me acordé. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, cuando lo llamamos, me dijo que tenía una sillita pequeña que justo le había llegado como para mí. Cuando la fuimos a ver, me la dio y me dijo que me iba a invitar a una reunión de atletas. Pero imaginen mi impresión cuando llegué y era una carrera con inscripción, número y medalla. A mami le dijeron que me pusiera en la meta, que corriera lo que pudiera, y ella pensando o creyendo mucho en mí, pensó que yo iba a hacer 200 metros, 300 metros y me devolvía. 40 minutos después llegué yo alzando los brazos, diciendo que era valiente, que era fuerte, y ese día completé 4 kilómetros. Ahí comenzó mi pasión. Gracias a esa reacción, mami se dio cuenta y poco a poco me fue metiendo más en las carreras de calle, siempre a modo recreativo, hasta los 12 años por ahí. Uh-huh. Bueno, en aquel momento, en su primera vez, tenía que 4 años. ¿Y cuándo fue el momento donde ya empezó a meterse de forma más profesional, digamos, más seria también? Sí, es que, ok, yo inicié con 4 años, pero me metí profesional, o me metí como ya intentando serlo, hasta los 15 años, en donde había pasado pandemia. En pandemia pues yo tuve que dejar el deporte por cuestiones de salud, una operación que se complicó, casi me mata, y el Comité Paralímpico Costarricense, quien me ha ayudado mucho, me estuvieron invitando a los famosos meeting de paratletismo que hacían una vez al trimestre. En febrero del 2022 acepté la invitación y volví a correr. Llegué como... ya no me quedaba nada, ni el casco, ni la ropa, ni los guantes, ni el triciclo, pero poco a poco fue como renovar una pasión que ya existía y me fui metiendo al lado profesional y es a donde estoy en este momento. Uh-huh. ¿Recuerda más o menos cómo fueron los primeros entrenamientos, digamos, cuando estabas más pequeño?
Como siempre fue recreativo, nunca me esforcé en buscar mejorar. Solo era como cumplir la pasión de niño. Em, lo que sí cuenta mi mamá es de que a veces iba y yo siempre era como muy feliz de correr, pero hubieron ciertos problemas en el lugar donde yo entrenaba, me hicieron ciertas discriminaciones, me hicieron ciertas no sé cómo explicarlo, pero ciertos peros para poder yo entrenar. Incluso yo había salido en un video de Facebook diciendo que mi silla de ruedas no era una bicicleta, que es lo que ellos decían que era. Y de lo que recuerdo, tal vez con, con más recuerdos lúcidos, son de los primeros entrenamientos profesionales. A mí me pusieron un entrenador llamado Luis Fernando Ávila, que me ha acompañado en todo este proceso que ya me metí a nivel profesional. Los primeros entrenamientos era de intentar buscar la forma de meterme bien en un carril, de no salirme, de tomar las curvas apenas. Entonces fue muy bonito el inicio, pero muy desgastante mentalmente. Bueno, y ahora podemos ahondar más en esta parte de entrenamientos. Daniel, ¿cuál es el tipo de entrenamiento que usted realiza, digamos, ahora, actualmente, perdón? ¿Y cuál parte de esta disfruta más o cuál se le hace más desafiante? La pista. Mi entrenamiento se divide entre pista y gimnasio. En el gimnasio, pues de mi mismo entrenador me manda un plan en el que yo tengo que... Y lo que uno hace en el gimnasio, levantar pesas, hacer ciertos ejercicios, más que todo como para mejorar fuerza. Pero donde se trabaja la parte técnica, donde se trabaja la potencia, la visualización a pruebas y todo, es en la pista. Yo entreno en la pista del Polideportivo de Palmares. Y es tal vez como lo más desafiante porque hay veces en las cuales me tocan competir, o bueno, no competir, sino entrenar ciertas pruebas que tal vez me cuestan más, cierta forma, ciertas técnicas, las cuales se pueden volver difíciles, pero poco a poco lo difícil se va haciendo fácil siempre y cuando uno tenga un hábito, una disciplina. Ahora, fuera de cámaras, hablábamos un poco de la universidad y toda esta parte de los estudios. ¿Cómo logra usted combinar los entrenamientos con el estudio, con la vida familiar y con otras responsabilidades? Bueno, sinceramente muy bien. En su momento estuve en el colegio, yendo presencial como cualquier otra persona, entrenaba los fines de semana y cuando salía del colegio lo primero que yo hacía, podía estar cansado, podía estar lo que sea, lo que era iba al gimnasio. Durante toda la semana iba al gimnasio 2, 3, 4 días y ya dejaba el fin de semana como para hacer pista. Y ahora que salí del colegio, me metí en la universidad, arriesgué un poco el hecho de meterme en modalidad virtual, arriesgar un poco el tema social, el tema de aprendizaje. Sin embargo, con mami pusimos en una balanza que era, ¿qué prefería yo? ¿Entrenar y dedicarme a mi sueño o buscar vivir la experiencia universitaria presencial? Entonces yo sobre todas las cosas prefiero mi deporte. Me metí en la Universidad San Marcos, en donde estoy tomando administración de empresas en la modalidad virtual. Ya estoy finalizando mi tercer cuatrimestre con el tema familiar, con el tema de amigos. Si bien yo tengo contados amigos con los que yo salgo, pues siempre se les dedica su tiempo. Con el tema familiar, pues lo mismo, solo que pues, ya como yo paso en la casa, entonces yo ya siempre veo a mi mamá, a mis hermanos y a veces voy a la casa de mis tías a verlas, a todo. Entonces se combina un poco todo, pero todo va saliendo bien. De acuerdo. Ahora podemos hablar un poco de la parte técnica que lo lleva a usted a competir. Daniel, estamos de acuerdo en que los equipos pues tienen que ser especializados, como por ejemplo el triciclo. ¿Cómo es el mantenimiento de este equipo y qué tan importante es para el desempeño de las carreras? Bueno, para el desempeño de las carreras es
primero que todo como lo esencial. Uno sin un triciclo no puede competir en competencias ya profesionales. Me pasó, voy a contar una anécdota que es de que en los Juegos Codicader, Panamá 2024, me juzgaron por correr como se debe. ¿Cómo es eso? Yo era el único que llevaba triciclo, el único que estaba en alto rendimiento de mi país para juegos más importantes, buscar medallas internacionales, buscar marcas para Juegos Paralímpicos, mundiales. Y al yo llegar a esa competencia recibí críticas, abucheos, incluso profesores de otros países llegaban y decían, no, mira, es como poner a competir un Mustang de 1980 con el Tesla 2025. Entonces se vuelve un poco ahuevado saber que de la ignorancia de cierta parte de la población, pero es que al final de cuentas se entiende porque un triciclo es difícil de ver, difícil de mantener y difícil de obtener. Es un triciclo el cual cuesta mucho monetariamente y mantenerlo pues también tiene su coste porque hay que comprar tubulares los cuales cada uno, no el par, cuesta $100 un tubular. O sea, son precios excesivamente elevados y uno como que los cuida, pero al rato se estalla, entonces es un dolor de cabeza. Hay que limpiarlo, hay que ver de que todas las tuercas, de que todos los ejes, de que todo esté funcionando de la manera adecuada, porque si no se llega a usar o a cuidar de buena manera el triciclo, se comienzan a presentar problemas, por ejemplo en el pistón, que ya no da la curva bien, ruedas trabadas, incluso el mismo daño del material, ¿verdad? Entonces es un cuidado constante entre limpiarlo, arreglarlo y comprarle como las cositas que le hacen falta, o así es como un carro. Ahora a nivel de competencia, ¿cómo nos explicaría usted la T54 y qué le exige esta al atleta a nivel de competencia? El T54 decía Juan Pablo Cervantes García, un mexicano, el campeón actual en 100 metros de mi categoría, de que el T54 es como los pesos pesados del paraatletismo, porque las discapacidades en el paraatletismo, o bueno, las categorías se definen por clase de discapacidad. Hay desde discapacidades visuales, físicas, intelectuales, y todas tienen como sus dificultades. En la categoría de entre T51 y T54 hay diferencias en el hecho de cuánta movilidad tiene la persona. Entonces la T54, en palabras informales, es que casi no tiene nada, que no se le afecta. Entonces tiene como lo importante para correr en una silla de ruedas, que es del tronco para arriba, lo tiene perfecto. Entonces el T54 básicamente se basa en brazos, en tronco, a nivel abdomen, se le busca mucho como las formas de, y por ende es donde es la categoría que más atletas tiene. No sé si de todo el paratletismo, estoy completamente bateando, pero es una categoría la cual tiene muchísima competitividad porque se habla muchas veces de una posible, ¿cómo se podría decir? De un posible deslineamiento entre competidores. Tal vez un competidor que solo le falte media pierna compite en la misma categoría que yo, en la misma T54, y yo no puedo caminar por completo. Entonces a veces está como la desinformación de decir, mira, él está en mejores condiciones que tal atleta, pero al final nosotros como atletas no definimos como qué categoría somos, nos lo define el comité internacional, el cual nos da una categoría y nos pone a competir. De acuerdo. Pasando un poco tal vez más al lado ya de competencias, anteriormente mencionábamos gran parte pues de estos lugares o mismas competencias, ¿verdad? A las que usted ha asistido. Entonces, en lo que llega hasta el momento de su carrera, ¿ha habido un punto de inflexión o levante, digamos,
donde hay una competencia que lo haya marcado especialmente, digamos, a usted. Es que, viera que todas. O sea, yo soy un apasionado del deporte, pero loco, 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 loco. Yo le sé los resultados de hasta los oponentes, sé cómo corren, sé todo. Entonces, para mí cada competencia se vuelve un punto de aprendizaje en cualquier cosa. Por ejemplo, mi primera competencia fue en Perú 2022, en donde apenas estaba adaptándome al triciclo. Entonces aprendí muchísimo. Después corrí Juegos Nacionales en 2023, quedé descalificado. Lloré, pero aprendí. Después vinieron Grand Prix en donde me enfrenté contra atletas internacionales, en donde de todos aprendí poquito, poquito, poquito. Vinieron los primeros Juegos para Panamericanos Juveniles en Bogotá 2023. Yo venía del reciente fallecimiento de mi abuela, tan solo un año y par de meses, y fue una victoria que me marcó mucho porque quería que ella lo viera. Al no tenerla a ella ahí, pues hubo ciertas lágrimas, todo. Después de eso fue un abierto en México, en donde pasaron ciertos problemas con la pista. Yo estaba para entrar en marca de los Juegos para Panamericanos mayores, y por culpa de esa pista no pude realizar mi marca. El comité nuevamente creyó en mí, me llevó el mismo año a un abierto en Cali, Colombia, en donde logré la marca con el corredor Lauren Molina. Y aunque no fui, vi la competencia, pues fue una belleza. Después en Grand Prix México 2024, una belleza, correr contra el campeón del mundo, Juan Pablo Cervantes. Y las recientes competencias, las cuales, aunque si bien yo he tenido logros, hasta de los logros uno tiene que buscar cómo aprender. Entonces en el Grand Prix de Cali este año aprendí cosas que no hice en cierta competencia. Vi errores que tomé para mi competencia en los Juegos para Panamericanos, y gracias a todas las competencias, poco a poco uno va aprendiendo, va como guiándose para seguir mejorando. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Algún evento me sacó aprendizaje? Todos. Bueno, usted, como nos decía, ha representado, ¿verdad? Y ha ganado oro desde su primera competencia en Perú, 2022, también el Gran Prix de Cali, y luego posteriormente en para Panamericanos Bogotá, y ahora en Chile 2025, que recientemente se estuvieron por abordando por allá. Entonces, la representación costarricense que fue a Chile 2025 obtuvo 12 medallas. 3 de esas fueron suyas. Entonces, ¿qué significa para usted? ¿Cuál es la importancia también de formar parte de la representación costarricense que va y deja al país en alto a nivel internacional? Bueno, pues un orgullo, completamente. Yo soy una persona a la cual soy muy, muy patrio. Yo a Costa Rica la llevo en el alma, en el pecho y en el corazón, en todo lado. Y en ese evento, en Chile 2025, en este año, además de competir, yo fui el abanderado de Costa Rica. Entonces, es el abanderamiento más las medallas juntan como un orgullo que no puedo describir. Es una pasión por mi país. eh, y al final de cuentas, lo que yo le digo a mi familia, no es solo poner el nombre de Costa Rica, el nombre de San Ramón en alto, sino también es poner en el podio americano juvenil el nombre Daniel Fajardo Somarribas. Somarribas es el apellido que a mí me representa por mi familia. Ujú. Bueno, y en esta misma competencia en Chile 2025, parte de sus resultados han sido los mejores resultados de su carrera. De hecho, creo que en cada competencia en la que participó, obtuvo el mejor resultado hasta el momento, ¿verdad? Histórico. Entonces, bueno, ¿qué significa para usted ver todo el esfuerzo de tantos años, ¿verdad? Desde los 4 años, se puede decir, que empezó, reflejado en los marcadores, ¿verdad? Y también qué tan importante es para usted seguir, bueno, tal vez romper sus propios récords, incluso marcar, ¿por qué no? Récords ya nacionales, internacionales, ¿verdad? Bueno, se vuelve algo un poco curioso porque les voy a contar otro detalle, y es de que
yo con 5 años soñé que me ganaba una medalla paralímpica. Esto lo puede asegurar mi mamá, que fue la que siempre lo menciona. ¿Y quién diría que el niño de 5 años que en aquel momento soñaba con medalla, con juegos, apenas iniciando, sin saber cómo pronunciar la palabra paralímpico, se convierta ahora en un tal vez posible poseedor de récords nacionales, en un atleta el cual va a ir a Juegos Paralímpicos si Dios lo permite, el que está mejorando marcas en cada competencia en la que va, un atleta el cual se esfuerza? Entonces se vuelve un tema ya ni siquiera tanto como de, mira, logré mis marcas, logré mejorarlas, etc, etc, sino se vuelve, estoy cada vez más cerca de mi sueño y no pienso parar hasta conseguirlo. Entonces, siempre me digo yo a mí mismo, ok, en esta competencia mejoré mis marcas, no me quedé conforme, necesito seguir mejorándolas. Ujú. Bueno, para quien no sabe, Daniel en Chile 2025 ganó oro en 200 metros, 2 de plata tanto en 100 como 400 metros y participó de una competencia, ¿verdad?, de 800 metros en la cual quedó segundo lugar, sin embargo no ganó medalla. Entonces, bueno, Daniel, esto de quedar segundo lugar y no ganar medalla tal vez puede ser algo curioso para la gente que nos ve y nos escucha. Entonces, ¿cómo le explicaría a usted tal vez a esa gente por qué quedó dentro del podio, entre comillas, digamos que llama, pero no ganó medalla? Bueno, esas competencias se basan bajo una regla del 3-1. El 3-1 o el 2-1 habla de que si hay dos corredores y si hay dos corredores, solo uno gana medalla, el primer lugar. Si hay tres corredores, dos ganan medalla, el primero y el segundo lugar. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de la competencia, cuando se abre, porque tampoco fue una competencia que estaba como premarcada para hacer, literal, la noche antes me llaman y me dicen, Daniel, ¿usted quiere correr 800? ¿Cómo? 800. Llamo yo a mi entrenador, le digo, ¿cómo es eso que voy a correr 800? ¿Se siente capacitado? Sí. Entonces me tiro a la prueba. Para hacer una prueba en competiciones como un Panamericano juvenil, se necesita de 3 NPCs, de National Paralympic Committee, no sé cómo es eso. Se necesita 3 países distintos, por lo menos un corredor. Y si a mí me dijeron, Daniel, ¿quiere correr 800? Es porque faltaba solo un corredor para poder abrir la prueba, que se realizara la prueba. Entonces yo dije que sí. En el momento en el que llego y solo hay 2 atletas, pues si se hizo la prueba, se supone que hay 3. Entonces yo pensaría que hay un DNS de que no inició. Fue sorprendente el hecho de saber al final de la competencia de que no gané medalla. O sea, no me puso triste porque al final fue un orgullo correr contra el brasileño que me ganó. Wow, muy muy fuerte, es como mi sueño llegar a ese punto. Pero lo loco fue pensar en, mira, si se supone que habían 3 corredores, primero y segundo lugar ganan. Si un atleta tira DNS, no es culpa de los otros 2 atletas. Entonces al final se le debería dar medalla a los 2. Pero hubo un conflicto entre si estaba retirado, si tiró descalificación, si no inició la prueba. Entonces al final, como que al ser una prueba a la cual yo sinceramente no me he esforzado en entrenar, es una medalla a la cual no voy a pelear porque no me la merezco. Si me la ganaba, pues es un plus, pero en realidad al no entrenarla se vuelve algo como, mira, no se dio en este punto ya que no se entrenó, veamos en un futuro. Daniel, un balance importante con la competencia es la motivación. ¿Qué papel juega su familia y su equipo en su desarrollo como paratleta? Bueno, mi mamá, básicamente, la que me ha criado. Gabriela Fajardo Somos Rivas me crió bajo una enseñanza del no sea inútil, que eso puede sonar un poco informal, puede sonar un poco concho, pero es la realidad. Ya hoy, gracias a Dios, soy una persona independiente
porque ella siempre me hacía decir, mira, Daniel, usted puede, de que si usted se quiere subir a un sillón, usted puede. Lo mismo con mi deporte, de que mami, tengo este miedo, usted puede. Y al final de cuentas fue ella la que me tiró con 4 años a hacer una carrera. En su momento, si bien se fue muy, muy juzgada, pues al final me tiene aquí. Entonces, no es solo como mi mamá, es como todo lo que yo tengo en mi vida. La persona más importante a la que yo le cuento tanto mis problemas, tanto mis inseguridades, mis triunfos, y es la persona a la cual me ayuda, me lleva a entrenar y me apoya siempre. En mi tema de familia, pues mis hermanos es otro tema muy bonito. Son 2 carajillos los cuales me apoyan un montón. Mi familia por parte de mis tías, mi abuela que en paz descanse, son personas las cuales siempre me han apoyado, siempre estuvieron ahí diciéndome, Daniel, usted puede. Y ahora poco a poco ver cómo los resultados no es solo un logro para Daniel Fajardo, sino para todas las personas, sea familia, sea amigos, que están por detrás del atleta. Daniel, al estar en la línea de salida, ¿qué piensa usted así en el segundo antes de empezar a competir? No cagarla. Porque a mí me pasa de que yo siempre me vuelvo grande en las competencias. Yo no sé por qué me pasa, pero como siempre he tenido como esa hambre. Yo en una sillita convencional corriendo carreras de calle veía a los atletas con triciclos los veía y yo decía, yo les voy a ganar. Daba el primer empujón y ya estaban allá. Entonces, como yo siempre tuve esa vara de decir, mira, voy a comerme el mundo en una competencia, pues a la hora de competir se vuelve un no la cague. Recuerde lo que ha entrenado, no se lleve a base de emociones y haga la prueba bien. Yo tengo algo para no enfermarme la cabeza, y es una frase que, bueno, cada atleta tiene como sus frases, como no sé cómo se dice, antes de competencia. Y mi frase es, no tengo a nadie quien me apoye, no tengo familia, no tengo a nadie a quien decepcionar. Si bien, si yo me la creo, vivo sin miedo. Entonces lo que hago es darle en esa para llegar a la línea de meta, colocarme, ver abajo, no escucho al público, no veo a mis oponentes, lo único que pienso es que Dios me recupere si llego mal, porque yo voy a darlo todo. Entonces sale la competencia, yo no escucho nada más que mi propia cabeza hablándome, diciéndome qué tengo que hacer, y prácticamente. Bueno, ya tal vez como para ir terminando un poco, ¿verdad?, el programa. Daniel, bueno, ¿qué le gustaría tal vez que los costarricenses entendieran mejor del paraatletismo y también no solo del paraatletismo, sino también de los paradeportes? De que no son personas raras haciendo deporte, que son personas como cualquier otra, solo que con capacidades distintas, intentando meterse al mundo deportivo o ya metidos y triunfando. Que vean a todos los atletas como que vean a todos los atletas de paradeportes como atletas convencionales, porque al final de cuentas así se le ve a Charmanguiti. Charmanguiti es el mejor atleta que tiene el país. ¿Y por qué todos los demás atletas tal vez no tienen la misma visualización? Sean convencionales, sean paralímpicos, porque tal vez no se le da como la misma importancia. Entonces yo invito a todos a ver las competencias, a ver a los atletas, a conocer las historias, no solo de atletas con alguna discapacidad, sino atletas también convencionales. Todos tienen sus historias, todos tienen sus anécdotas, y al final de cuentas se vuelve algo muy bonito conocer el deporte adaptado, porque uno ve, incluso yo que tengo discapacidad, me impresiono con ciertos deportes que yo digo, wow, este mae, ¿cómo hace esta vara? Este mae sin piernas y sin brazos nadando, ¿quién lo pensaría? Este mae lo logró y ganó. Un psycho. Entonces, al final de cuentas, las competencias se vuelve, incluso para uno con discapacidad, un show, un espectáculo deportivo de no personas raras haciendo deporte, sino
personas con capacidades distintas, demostrándole al mundo que son como cualquier otra persona. Bueno, lastimosamente ya nos quedamos sin tiempo, es hora de irnos despidiendo, entonces muchísimas gracias a Daniel que nos acompañó el día de hoy, nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo y conversar un poco con él. Esto fue Rumbo al Podio, el podcast donde contamos las historias que deben ser contadas, porque cuando el de Paradeporte cuenta, todas las voces suenan. Gracias por acompañarnos, de mi parte Sebastián Varela y Tracy Rodríguez. nos despedimos y nos vemos a la próxima.